Y pues dentro de la patología del sistema inmune, pues tendríamos dos grandes grupos de patologías, ¿no? Una que sería bueno, que no funciona nuestro sistema inmune, a la cual le llamaríamos autoinmunidad, perdón, inmunosupresión, que no tengamos defensas o que nuestro sistema inmune no funcione. Y la otra parte es que nuestro sistema inmunitario funcione de más. Y esto se puede expresar de diferentes maneras. Puede ser que tengamos una enfermedad autoinmune, donde nuestro propio sistema inmune se active solito y vaya y ataque una molécula. O podemos tener esta, que se llama hipersensibilidad. Y es con la que vamos a empezar porque nos va a servir de modelo para explicar muchas otras cosas que pasan con nuestro sistema inmune. Por ejemplo, la autoinmunidad es una variante de la reacción de hipersensibilidad. Entonces vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad. Entonces podemos definir como la hipersensibilidad como una disfunción del sistema inmune debido a que hay una respuesta inmune excesiva o dañina frente a un antígeno que por otro lado no debería desencadenar una respuesta tan importante. ¿Y por qué va a ocurrir? Porque va a haber un desbalance entre mecanismos efectores y mecanismos que van a estar atenuando o controlando la respuesta inmunitaria. Al igual que en inflamación, en que decíamos que había siempre todo nuestro organismo está en un estado que va a ser un balance entre factores proinflamatorios como antiinflamatorios. La coagulación también, vamos a tener factores que todo el tiempo van a estar diciendo coagula, pero otros que van a estar diciendo no coagula. Y cuando alguna condición patológica inclina la balanza a uno de los dos lados, es cuando ocurre la patología. Igual aquí. Los mecanismos de daño tisular que vamos a tener en las reacciones de hipersensibilidad van a ser los mismos que los de defensa contra los agentes infecciosos, que básicamente es inflamación aguda e inflamación crónica. Es desencadenada por antígenos que pueden ser exógenos o que pueden ser endógenos. Los exógenos, pues es fácil de entender, cualquier cosa que entre a nuestro organismo y sea eh, reconocida como externa, pues va a despertar la respuesta. Pero puede ser que células dañadas expresen antígenos que no debería expresar normalmente y entonces son reconocidos como extraños. O puede pasar que nuestras células tengan antígenos que sean semejantes a antígenos exógenos. Por ejemplo, nuestras células pueden tener antígenos que se parecen mucho a los de nuestro streptococo, por ejemplo, en el riñón, en el pulmón, y por eso me dan reacciones de hipersensibilidad a ese nivel. Generalmente la hipersensibilidad ocurre como la respuesta inmunitaria adaptativa, requiere 2 exposiciones al menos al antígeno dado. Entonces va a tener una primera fase de sensibilización donde va a reconocer primero el antígeno y después va a tener una fase que va a ser efectora. Y también algo que podríamos generalizar de las reacciones de hipersensibilidad es que muchas de ellas tienen un componente hereditario. A veces bien reconocido, a veces no muy reconocido, pero sí tenemos el antecedente. Entonces, ya mencionamos que tenemos 2 fases, una sensibilización y una efectora. La enfermedad clínicamente se va a producir solo durante la fase efectora. Decir, en la fase de sensibilización, pues no voy a tener ninguna molestia o alteración. Vamos a describir la hipersensibilidad en 4 tipos, que son los que vamos a empezar a repasar. Los vamos a llamar hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cada una tiene algún otro apellido. Vamos a comenzar hoy nada más con la tipo 1 o inmediata, que es la más sencilla. La hipersensibilidad tipo 1 también se llama hipersensibilidad inmediata y se va a caracterizar porque va a estar mediada por el anticuerpo IgE, que se va a empezar a expresar en individuos sensibilizados. La inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que es altamente activa para los mastocitos y para células que tienen que ver con la reacción vascular de la inflamación. Entonces, básicamente la presencia de esta IgE va a provocar que los mastocitos se degranulen y entonces liberen sustancias vasoactivas que en nuestra sangre nos van a provocar vasodilatación, por lo tanto edema, y en nuestro músculo liso de otras localizaciones como los bronquios va a ser espasmogénico, entonces me puede cerrar los bronquios o toda la vía aérea.
Y además se van a excretar algunas otras citocinas proinflamatorias procedentes de los propios mastocitos o de los basófilos. Este cuadrito viene en su Robbins y pues nos explica básicamente cuál sería esta cadena de eventos que ocurren en cualquier tipo de hipersensibilidad inmediata. Tenemos un alergeno. Bueno, primero tenemos la exposición previa al alergeno, ¿no? Entonces aquí nos ponen de ejemplo el polen. Entonces en la primera exposición pues no pasa nada. Va a pasar lo que ya sabemos. Vamos a tener el reconocimiento de ese antígeno que se va a fijar a la mucosa. La célula dendrítica va a reconocerlo, lo va a procesar y se lo va a presentar a una célula T virgen. La célula T virgen, que ya es estimulada por esa célula dendrítica, va a convertirse en una célula T cooperadora. O bueno, esa célula presentadora de antígeno también puede provocar o puede estimular una célula virgen, pero de estirpe B, y puede convertir en una célula plasmática que exprese una inmunoglobulina específica en su superficie para ese polen. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, en una segunda exposición, se puede estimular directamente a la célula T efectora o puede ser reconocida por la inmunoglobulina de superficie de esa célula B, que en especial va a estar estimulada por interleucina 4 y en especial esta inmunoglobulina va a ser del tipo E. Entonces, eso va a provocar que mi célula B empiece a excretar esa inmunoglobulina E y esa inmunoglobulina E va a ser la que va a estimular al mastocito. El mastocito se va a degranular y pues va a liberar todos estos mediadores que van a ser agentes vasoactivos que van a provocar vasodilatación. En el músculo liso van a provocar, que no sea vascular, van a provocar contracción y además va a liberar citocinas que nos van a provocar todas las reacciones de la inflamación aguda. Entonces, ¿qué va a ocurrir netamente cuando tengamos exposición mediante este tipo de hipersensibilidad? Que vamos a tener edema en diferentes partes de nuestro organismo y vamos a tener broncoconstricción. Entonces, es lo que esperamos tener en cualquier enfermedad que clasificaríamos o llamaríamos de tipo alérgico. Entonces, a su vez, esta hipersensibilidad inmediata le podemos describir dos fases. Una, que vamos a llamar fase inicial o inmediata, y que es idéntica a la reacción vascular de la inflamación aguda. Va a tardar de segundos a minutos. Ya también recordemos que puede durar hasta 1 hora. Y básicamente va a estar mediada por enzimas vasoactivas, en especial histamina. Y lo que va a provocar pues, es la salida neta de agua del espacio intravascular al extravascular. Y nuevamente, en el músculo liso que no sea vascular, va a provocarme espasmo. Y vamos a tener una fase tardía, la cual se va a caracterizar más o menos análogo a lo que pasa en la inflamación aguda, por una fase celular. Entonces, desde pasados los 60 minutos hasta las primeras 24 horas, y puede durar hasta varios días, vamos a tener infiltrado tisular, pero va a ser predominantemente por eosinófilos y por basófilos, que esa va a ser la principal característica que nos va a sugerir que lo que está pasando es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, una reacción alérgica. Los otros mediadores secundarios van a ser derivados del ácido araquidónico, en especial van a ser leucotrienos C4 y D4, que recuerden que van a provocar broncoconstricción y van a provocar vasodilatación. Entonces, como pueden ver, básicamente es prácticamente lo que revisamos en inflamación aguda, nada más que podemos decir que está mediada por interleucina 4, por IgE, y está guiada por los mastocitos y los basófilos. Entonces, ¿qué va a pasar clínicamente? Va a depender de qué tan intenso sea esta activación de todo este sistema en el organismo que está sufriendo este tipo de hipersensibilidad. Entonces podemos tener dos grandes o dos tipos clínicos de esta hipersensibilidad inmediata.
le podemos decir también alergia. Vamos a tener una forma localizada, donde nada más los datos clínicos van a llevarse a cabo en los órganos que están reaccionando a este antígeno. Entonces podemos tener asma bronquial cuando nada más está provocando esta reacción en la vía aérea. Rinitis alérgica, que es exactamente lo que tengo ahorita, cuando nada más ocurre en nuestra mucosa nasal. Puede expresarse nada más como conjuntivitis y nada más ataca nuestros ojos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que una enfermedad localizada puede volverse sistémica si el estímulo persiste, o puede ser tan intenso el estímulo o la reacción hacia ese estímulo en los individuos que puede volverse una forma sistémica. De la forma sistémica tenemos una forma leve, que sería ¿cómo se llama? Las ronchas que nos salen. Y tenemos una forma grave, que sería llegar hasta el choque anafiláctico, urticaria, que sería la forma sistémica leve. Todos nos enronchamos por todos lados, pero puede ser llegar al choque anafiláctico, donde aparte de la urticaria o el tema cutáneo, vamos a tener constricción, vamos a tener cierre de la vía aérea, vamos a tener edema laringio, que es de hecho lo que está aquí ejemplificado, eh, etcétera, etcétera. Entonces podemos llegar hasta el estado de choque. Este es un ejemplo de un paciente que tiene edema laringio importante. En lugar de estar nuestra vía aérea abierta, esta zona que está marcada con esta línea está cerrada por edema en las cuerdas vocales. Entonces, puede ser una enfermedad que es desde casi indolente, que tenga a lo mejor un poquito de tos, que se me tapa la nariz, como yo ahorita, que tenga mi lagrima conjuntival, comezón, etcétera, hasta algo que puede poner en riesgo la vida. ¿Y de qué va a depender esto? Depende de dos cosas, de las características del antígeno o de la reacción del huésped. Y pues eso es hipervariable. Hay pacientes que con casi nada de exposición a un antígeno pueden hacer reacciones severísimas. Hay pacientes que teniendo toneladas de exposición al antígeno les pasa casi nada y viceversa, ¿no? Otro término que vamos a mencionar aquí con la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es que, como ya hemos dicho, le podemos denominar genéricamente también alergia. Y otra cosa es que también podemos denominarlo atopia. Entonces, atopia es la propensión de un individuo a desarrollar reacciones de tipo 1, reacciones de hipersensibilidad tipo 1, o es la predisposición de un individuo a desarrollar alergia. ¿Y esto qué significa? Que un individuo que presente una de estas reacciones localizadas generalmente tiene tendencia a presentar alguna otra variante localizada. Por ejemplo, los pacientes que tienen rinitis alérgica son mucho más propensos a tener asma bronquial, son más propensos a tener urticaria por marisco, si quieren, que es lo más común, etcétera. Entonces, a eso se refiere la atopia. ¿Cómo se ha establecido esta asociación? Pues en primera, se les ha determinado que tienen niveles altos de los factores que están asociados con la cadena fisiopatológica. Los tienes niveles altos de IgE, tienes niveles altos de interleucina 4. Y también se ha establecido que estos pacientes tienen alteraciones genéticas no tan bien conocidas, pero se cree que tienen alteraciones genéticas en estos locos, en el cromosoma 5Q y en el 6P. Y aquí como ejemplos tenemos una urticaria, aquí en el tronco, y un edema conjuntival severo, unilateral. Bien, eso es todo lo que necesitamos repasar en cuanto a hipersensibilidad tipo 1. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. No, doc, todo claro. Doc, yo sí tengo una. Ahí, Sí. ¿por qué es edema conjuntival y no periorbitario? Bueno, puede ser priorbitario también, es cierto.
Ok, gracias. De hecho, en específico, este caso es un síndrome de, ¿cómo se llama? De Romaña, no sé qué, ¿no? Es por la tripanosomiasis americana. El tripanosoma ven que los pica la chinchevascona y generalmente lo hace perioral. Entonces entra por ahí el antígeno y me causa una reacción alérgica en ese lado de la cara. No me acuerdo exactamente, creo que se llama signo de Romaña, algo así. Sí, signo de Romaya. ¿Verdad? Eso lo ven, creo que en microbiología y parasitología.